Gracia y paz para cada uno de ustedes, mi querido amigo. Buenos días. Amigo, existe un nuevo sistema que limpia su conciencia de todas las acusaciones hechas por el sistema religioso que se basa en el antiguo pacto. Ese tiene una enseñanza muy importante para nosotros en los días actuales, porque el sistema antiguo se ofrecían ofrendas y sacrificios en el sistema antiguo, aunque estos no conseguían purificar el corazón del pueblo, ¿verdad? Que ellos lo ofrecían, no conseguía. Pues el sistema antiguo trataba solamente de ciertas ceremonias relacionadas a la comida, a la bebida, purificación con agua. El pueblo necesitaba guardar eso, el pueblo de Israel en la antigüedad necesitaba guardar eso, esos regulamientos que ayudarían a sustentar la situación hasta que viniese uno nuevo y mejor camino de parte de Dios, uno nuevo y mejor camino de parte de Dios. Y sobre el sistema antiguo, la sangre de toros y de cabras y la ceniza de los novillos eran esparcidas sobre las personas impuras y tornadas a ellas personas exteriormente puras, exteriormente. Por eso cuando le hablé en los demás videos que antes en el espíritu, en el antiguo pacto, estábamos muertos y en la carne vivo para Dios, porque la ley necesitaba de la carne para poder estar siendo cumplida, ¿verdad? Cuando más ahora con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario transformaron nuestra vida, la sangre de Cristo transformaron nuestra vida y nuestros corazones. El sacrificio de Cristo purificó nuestra conciencia de los actos que nos llevaban a la muerte, y nos hacen desear servir a Dios viviente, al Dios viviente. Pues con la ayuda del eterno Espíritu Santo, Cristo se entregó a Dios para morir de los pecados de los judíos. Yahshua, que era el perfecto, sin falla y sin pecado, Cristo vino para ser el mediador del nuevo pacto, para que todos los que son elegidos puedan ir a heredar para siempre todas las maravillas que Dios prometió para sus hijos. Porque Yahshua murió para librar a los judíos del castigo de los pecados que ellos habían cometido en cuanto todavía estaban debajo del primer pacto. Hebreo capítulo 9, versículos 9 y 10 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda y sacrificio que nos pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comida y bebida, en diversas abluciones y en prescripciones carnales, impuestas hasta el tiempo de reforma. Las cosas. Yo le invito a que lea Hebreo 9 del versículo 13 y 15. Estoy dando esta entrada de esta palabra, que existe un nuevo sistema que limpia la conciencia de todas las acusaciones hechas por el sistema religioso católico, evangélico, adventista, etcétera, que se basa en el antiguo pacto, para entrar en ese miedo que mete la iglesia evangélica con el tal arrebatamiento. Entendiendo el arrebatamiento que ocurrió en el primer siglo, que a la verdad solo fue la transformación en la mente para los elegidos de Dios, vivir en el reino de Dios. Y el encuentro en los aires que Yahshua de Primera Tesalonicenses 4:17, desmitificando el arrebatamiento religioso futurista evangélico, o sea, de cuerpo físico, según ellos, subiendo por los aires, según ellos, los aviones quedando sin pilotos, los carros quedando sin choferes, esas cosas. No sé si usted ha visto algunas películas con esas cosas, esa gran mentira. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice: luego nosotros, mire lo que está diciendo Pablo a los de Tesalonia, es Pablo que le está diciendo, pues usted tiene, cuando lee la Biblia, tiene que ir al tiempo de que fue Cristo y para quién fue escrita. Mira lo que dice Pablo: luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para salir al encuentro del Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Mire el lenguaje y la expresión de ellos, cómo ellos hablan, los griegos, los hebreos, la gente de aquella época, la expresión como ellos hablan y el lenguaje de ellos, como podemos entender sobre el arrebatamiento, o sea, transformación y el encuentro en las nubes con Yahshua en 1 Tesalonicenses 4:17, ¿cómo lo podemos entender? El arrebatamiento y el encuentro en el aire con Yahshua ya sucedió. Y ya sucedió o va a suceder todavía, mi querido amigo, en el futuro incierto. La pregunta, aquí en este estudio yo se lo voy a explicar. Según la religión evangélica, o va a suceder en un futuro incierto, ese arrebatamiento físico de las personas en el aire, que va a tener un encuentro con Yahshua allá en el aire, según la religión evangélica. Amigos, hermanos, es un arrebatamiento físico o espiritual, que habla ahí 1 Tesalonicenses 4:17. Yo estoy seguro que este estudio te va a esclarecer toda la verdad que el sistema religioso evangélico nunca te ha contado y nunca va a contar. Amigos, hermanos, lea y confiera cada versículo o texto dentro de su contexto y verá que todo lo que vamos a explicar en este pequeño estudio que le estoy dando tiene coherencia de una escatología consumada. Mantenga esa idea del reino espiritual y de las realidades espirituales en su mente. En cuanto vamos para el famoso pasaje de arrebatamiento, mi querido amigo, vamos. Cuando los tesalonicenses del primer siglo leyeron ese pasaje, ¿qué fue lo que ellos entendieron? 1 Tesalonicenses del capítulo 4, del 4 al 17, vamos a leerlo. Porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yahshua a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, lo que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sí, en espíritu, en su reino en nosotros. Muchos creyentes evangélicos hoy en día ven ese pasaje como una fuga para los problemas que tiene este mundo. Ellos ven ese pasaje como una fuga para los problemas que tiene este mundo. No quieren enfrentar esas cosas. Ellos creen que la iglesia de los hombres, ellos creen que la iglesia de ellos, las denominaciones de ellos, serán arrebatadas de este mundo literalmente en un futuro incierto. Ellos creen eso, se lo han metido desde siglos, desde que son niños que van a esa iglesia de hombres, se lo han metido en la cabeza. Yo tengo seguridad, mi querido amigo, que ustedes ya vieron una película, ¿verdad? Una película, una novela, etcétera. Vieron carros no tripulados chocando y cuerpos saliendo de los cementerios, subiendo para el cielo. Los escritores de esas películas, de esa novela, enseñan ese tipo de evasión. Yo hallo que exactamente lo contrario. Yahshua en su oración, eso es bueno investigar y leer. Yahshua en su oración sacerdotal oró para que el Padre no sacase a los elegidos del mundo, mas si los guardase del maligno, del hombre malo, contrario a Cristo, ¿verdad? Lea Juan 17:15, que dice: no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Dios no nos va a quitar de este mundo.
Dios nos va a guardar del mal, del mal. Iremos a partir de este mundo cuando muramos físicamente. Y el espíritu, lo único que va al cielo es el espíritu que Dios lo dio, más nada. Vamos a mirar este texto y ver si no conseguimos entender lo que el Señor está enseñando. Algunos no consiguen entender lo que el Señor le está enseñando. En primer lugar, ¿cuáles fueron los que dormían en Cristo, mi querido hermano? ¿Cuáles fueron? Estos son los santos muertos antes y después de la cruz, antes de la resurrección de Cristo. Todos los creyentes que morían no fueron para el cielo antes de la cruz. Ellos no podían entrar en la presencia de Dios hasta que el pecado fuese resolvido espiritualmente en la cruz. Espiritualmente en la cruz. Y después físicamente, después del juicio de Dios contra Israel y la caída, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. En su segunda venida, esos santos fueron llevados a la presencia de Dios. Ellos experimentaron una resurrección. Más allá de eso, observe lo que Pablo escribió, mi querido amigo. Por la palabra del Señor, que nosotros que estamos vivos y permanecemos hasta la venida del Señor. En ambos versículos, en el versículo 15 y en el 17 de Primera Tesalonicenses, ellos estaban esperando la parucía en su vida. ¿Qué significa parucía? La presencia del Señor en su vida. En su vida. Ellos, allá en aquella época. Pablo hasta creía que él iba a quedar vivo cuando viniera el juicio de Dios sobre Israel, que ya sucedió en el año 70. El único apóstol que quedó vivo en esa época fue el apóstol Juan. Y Pablo creía que él iba a quedar vivo, mas no. Necesitamos tener en mente, mi querido amigo, la revelación del público al leer la Biblia. Necesitamos tener en mente la revelancia al público a quien fue escrito al leer la Biblia. El público a ser golpeado eran los cristianos que vivieron en el primer siglo, mi querido amigo, y no nosotros. Tenemos que respetar los tiempos verbales que están escritos ahí en la Biblia. Tenemos que respetar esos tiempos verbales, mi querido amigo. Necesitamos parar de ver para el Nuevo Testamento como si ello estuviese escrito para nosotros. En esta generación, en nuestra generación, como si el Nuevo Testamento fuese escrito para nosotros, en esta generación, como si fuesen palabras para nosotros. Tenemos que parar esa cosa, porque esa es una gran mentira que la religión le ha inculcado en la cabeza a las personas. La Escritura no fue escrita para nosotros, mi querido amigo, más fue escrita para que nosotros entendamos lo que sucedió allá atrás, para que nosotros vivamos en armonía en el reino eterno de Dios hoy en día, el reino eterno de Dios que está en nosotros, vivamos en armonía, en paz, en amor. El verso 16 dice: porque el mismo Señor descenderá del cielo con gran clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Amigo, ese es un lenguaje figurativo y apocalíptica que habla del juzgamiento. Compara ese texto con el texto paralelo de Mateo 24 y verá que nos ayuda a entender mejor su significado. Si usted compara 1 Tesalonicenses, el capítulo 4 y el capítulo 5 también, con Mateo 24, Dios mío, te va a dar cuenta todo como fue algo de una sola cosa. Entonces, Mateo 24, del 30 y 31 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces hará duelo todas las tribus de la tierra, y verá al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Voy a parar un momentico ahí. Cuando él habla todas las tribus de la tierra, porque todas las tribus de Israel estaban dispersas en aquel mundo, allá en el viejo mundo, en Asia, en la parte de Europa. Todas las tribus de Israel estaban dispersas por ahí. Entonces voy al versículo 31.
y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y reunirá a su escogido de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso suena familiar, ¿verdad? Es un texto paralelo, el pasaje de Tesalónica, ¿verdad? Suena familiar. Yahshua habló esas palabras en el contexto de la destrucción de Jerusalén, mi querido amigo, y dijo que su generación vería todas esas cosas. Su generación, lo dijo ahí en Mateo 24, vería todas esas cosas, que inclusive ya estaban esparcidas por todas las naciones de aquella época. Después de que Yahshua dijo esa palabra y vino el juicio de Dios sobre Israel en el año 70, pasaron más de 30 años, como 37 años, 38 años pasaron, y ya estaban dispersas por todas aquellas naciones de aquella época, mi querido amigo. O sea, se está refiriendo a las 12 tribus de Israel y no al mundo todo completo, a las 12 tribus de Israel. Mateo 24:34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Oye, la palabra sigue siendo muy clara, muy clara. Pasa que la religión evangélica sigue agarrando versículos, lo aísla de su contexto, lo distorsiona y se lo mete a usted en la cabeza. Y eso es lo que usted aprende. Mas a usted no le gusta leer, no le gusta investigar y sigue en esa religiosidad, en el ministerio del miedo. ¿Ah? El lenguaje bíblico, mi querido amigo, nube simboliza la ira y el juzgamiento de Dios contra los enemigos de su pueblo. David dijo que el Señor lo libró de sus enemigos en cuanto descendía sobre las nubes. Lo dice en el Salmo 18, del versículo 3 al 15. Lo invito que también que lo lea. El Señor dijo que cabalgaría para Egipto en una nube y lo castigaría. Lo dice en Isaías 19:1. El Señor no cabalgó literalmente, como la gente toma la Biblia y la agarra literalmente. No, en una nube, no cargó literalmente una nube. Más, Egipto recibió el juzgamiento de las manos de Asiria. Le invito a que lea Isaías capítulo 20, del versículo 1 al 6. La idea de Yahshua viniendo físicamente en las nubes habría sido contraria a la naturaleza de su comprensión y de los profetas del Antiguo Testamento. Es muy contraria a esa palabra de los profetas del Antiguo Testamento, esa idea que dan los evangélicos, sus líderes evangélicos, de que Yahshua literalmente viene en una nube, físicamente viene en una nube. Venir en las nubes es un lenguaje, mi querido amigo, de figura usada por la cultura judaica. Cuando Dios venía a traer juicio contra la nación, contra una nación, Dios venía a traer juicio contra una nación, a hacer justicia contra una nación, a castigarlo. Eso no puede ser entendido en el sentido literal, como si Dios viniese en las nubes físicamente. No puede ser entendido así. Una comparación entre el 1 Tesalonicenses 4:15 y Mateo 24 es fascinante, mi querido amigo. Es fascinante. ¿Cómo vamos a tener en la mente que Yahshua usa un lenguaje apocalíptico en Mateo 24, del versículo 29 al 35? No podemos esperar que el mismo lenguaje sea literal en 1 Tesalonicenses 4:15, ¿no? Aquellos que creen que la venida en Mateo, en el libro de Mateo, se refirió a los eventos espirituales que cercaron la caída de Jerusalén, y citen que no literalicemos las nubes, los ángeles o el toque de trompeta. Si ellos no son literales en Mateo, si ellos estarían en Tesalonicenses siendo literales, porque si ellos no son literales, los religiosos no son literales en Mateo 24, ¿por qué están siendo literales en el libro de 1 Tesalonicenses 4:17? ¿Por qué? En ese tal arrebatamiento que sucedió espiritualmente en la mente de sus elegidos en el año 70 con aquella generación. Mateo es la fuente del lenguaje en Tesalonicenses. Vamos a comparar los pasajes, mi querido, para entender mejor. Yo pido que ustedes lo anoten.
Primero, el propio Cristo retorna, Mateo 24, versículo 30. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Segundo, del cielo, Mateo 24, versículo 30. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Tercero, con un grito, Mateo 24, 30, en el poder. Y Primera Tesalonicenses 4, 16. Cuarto, acompañado por ángeles, Mateo 24, 31 y Primera Tesalonicenses 4, 16. Quinto, con la trompeta de Dios, Mateo 24, 31 y Primera Tesalonicenses 4, 16. Sexto, creyentes reunidos, Mateo 24, 31 y Primera Tesalonicenses 4, 17. Séptimo, en las nubes, Mateo 24, 30 y Primera Tesalonicenses 4, 17. Tiempo desconocido, Mateo 24, 36, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y 2. Noveno, vendrán como un ladrón, Mateo 24, 43, y Primera Tesalonicenses 5, versículos 2 y 4. Décimo, incrédulos desconocen el juzgamiento inminente, Mateo 24, 37 al 39, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Décimo primero, el juzgamiento viene con principio de dolores sobre la futura mamá. Es una expresión de hablar, ¿no? Mateo 24, 8, Primera Tesalonicenses 5, 8. Décimo segundo, creyentes tienen que velar para que no lo sorprenda como un ladrón, Mateo 24, 42, Primera Tesalonicenses 5, 2. Décimo tercero, advertencia contra la embriaguez, Mateo 24, 49, Primera Tesalonicenses 5, 7, mi querido amigo. En Mateo 24, Yahshua predice su venida para reunir a los santos de aquella generación, Recuerde que yo le he dicho que ya después del año 70, después del juicio de Dios, ya nosotros ya nacemos salvos, ya nacemos bendecidos, justificados, santificados, predestinados, mi querido amigo. Nunca tuvimos pecado, porque el pecado fue el pueblo de Israel, que estaban bajo la ley de Moisés. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4, Pablo habló de la misma venida del Señor para reunir a los del Señor. La misma venida que habla en Mateo 24. ¿Cuántas unidades o cuántas venidas del Señor con sus ángeles en fuego, en poder y gloria para reunir a los santos existen en el Nuevo Testamento, mi querido amigo? Solo una. La conclusión de que Tesalonicenses 4 él está lidiando exactamente con la misma venida del juzgamiento y recolectar que Mateo 24. Ustedes pueden preguntarse lo que la Biblia quiere decir cuando dice que sería arrebatado a aquellos en el primer siglo, junto para encontrar al Señor en los aires. Eso significa, mi querido amigo, que sería aspirado para el cielo. Significa, ¿verdad? La gente siempre fue enseñada siglo tras siglo, década tras década y año tras año, que el encuentro en el aire era subir para el cielo. Siempre fue enseñado en la religión evangélica eso. El arrebatamiento no fue física, y sí en la transformación de la mente, fue en la transformación de la mente de su elegido en aquella época, reunido en un solo espíritu y un solo entendimiento en Cristo, mi querido amigo. Fue realizado cuando el remanente fiel de los judíos con los gentiles fueron, como la palabra, fueron insertados y transformados en el nuevo Israel espiritual de Cristo. Cuando el viejo pacto fue retirado en el año 70 después de Cristo, fue retirado físicamente en el año 70 después de Cristo, la reunión son en lugares celestiales, hablando espiritualmente, en lugares celestiales en Cristo, en el reino espiritual de Dios, hablando espiritualmente. Ser arrebatado junto con las nubes para encontrar al Señor en el aire es un lenguaje cómodo que denota la reunión de los elegidos de Dios en el fin de los tiempos, que ya sucedió en el año 70 después de Cristo. Efesios 1:10 dice: con mira a restaurar todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amigo, insistirle en una lectura de un arrebatamiento físico en los aires, de aquello que es un lenguaje claramente simbólico, es perder la verdadera espiritualidad contenida en tales pasajes. Un ejemplo es encontrado en la parábola de las 10 vírgenes. Yo le invito a que lo lea en Mateo 25. Eso es un ejemplo muy claro. Es muy claro. El versículo 13 de ahí de Mateo 25, Cristo esclarece que eso es lo que acontecerá en aquella generación, la generación de Yahshua de Nazaret, cuando Él venga. El significado de eso es que cuando Cristo venga en las nubes, simbólicamente, Yahshua espiritualmente se reunirá con aquellos que estaban vivos para ser arrebatados en la mente. O sea, transformado en la mente para reinar con Él. Y Cristo volvió espiritualmente con los elegidos en la tierra para estar siempre con ellos. Este fue el evento espiritual que se manifestó visiblemente en la destrucción de Jerusalén. Establecimiento del reino está directamente relacionado a la reunión de los santos en aquella generación. Cuando se estableció el reino de Dios, está relacionado, para explicárselo mejor, en un lenguaje mejor, está relacionado con los santos en aquella generación. Cuando se estableció el reino de Dios por primera vez, fue con aquella generación. Ya cuando nosotros nacemos, ya venimos con el reino de Dios establecido en nosotros. Después del año 70, los que nacieron después del año 70. Ya venimos con el reino de Dios establecido en nosotros. Entonces son lenguajes simbólicos, lenguajes espirituales, que usted no tiene que agarrarlo literalmente, como si fuera físicamente para nosotros, y fue en aquella época, no fue para nosotros. Entonces, mi amigo, despierte y abre los ojos, no te dejes engañar tan fácilmente. Por eso yo te pido que lea e investigue. No solamente ese texto que escucha en tus oídos, de los líderes religiosos que lo sacan de su contexto para distorsionarlo y para metértelo como si fuera para nosotros en nuestra época. No, mi amigo, ya la Biblia escatológicamente fue consumada, está consumada, y lo que dice en la Biblia fue hablada para aquella generación, mi querido. De eso aprendemos nosotros, cómo vivir la plenitud de la gracia de Dios. De eso aprendemos. Gracia y paz para cada uno de ustedes.